¿De verdad creíste que íbamos a perder nuestro tiempo con alguien como tú? ¡Qué farsa! Tu negocio es una auténtica basura. Mientras le veía reírse, Eduardo Vargas, el director comercial de la empresa cliente, me observaba de pie, incrédulo. No esperaba que la reunión fuera con una constructora, pero nuestro representante afirmó que era importante. Es evidente que Eduardo no era consciente de la magnitud de este acuerdo. En un instante, había arruinado un trato que se suponía que sería ventajoso para ambas partes. Además, nunca pensé que se presentaría un empleado con un aspecto tan desaliñado. ¿Y tú quién te crees que eres para exigirme que te escuche? Conoce tu lugar. Somos Corporación Altavista. Era cierto, Corporación Altavista era una gran empresa. Tenían unos ingresos anuales notables y operaban en una variedad de industrias. Sin embargo, eso no les daba derecho a tratar mal a sus socios comerciales. Somos una empresa de construcción. Y por eso, Eduardo estaba a punto de arrepentirse de habernos subestimado. Bueno, es una lástima. En ese caso, el contrato de 600 millones de euros queda fuera de la mesa. Me llamo Javier García. Tengo 33 años y trabajo en Construcciones Valero. Esta empresa, a menudo llamada contratista principal, es una gran constructora general. A pesar de trabajar para una organización muy respetable, no estoy muy orgulloso de mi historial personal. Por lo tanto, me considero afortunado de haber sido contratado por esta compañía. Ahora mismo, estoy negociando un contrato de gran envergadura. El negocio se beneficiará enormemente si este acuerdo se cierra. Además, supondría un gran avance en mi carrera. Incluso Mateo Soler, el presidente de mi empresa, tenía grandes esperanzas puestas en mí. Javi, estás llevando este trato muy bien. Cuento contigo, pero va a ser difícil. Gracias, Mateo. Lo haré lo mejor que pueda. Debido a esto, he estado totalmente concentrado en cerrar este acuerdo. Fui a Corporación Altavista para la reunión después de completar una evaluación en la obra. Solo mencioné que tenía una negociación con ellos. Entre otras cosas, Corporación Altavista se dedica al sector inmobiliario, bienes de consumo y finanzas. Comercial Ferrer y el Grupo Sanz fueron algunas de las empresas que inicialmente presentaron ofertas para este contrato. Debido a la envergadura de su negocio, decidimos asociarnos con Corporación Altavista. Se esperaba que ambas empresas obtuvieran grandes beneficios de este acuerdo. Llegué con mi ropa de trabajo porque venía directamente de la obra. Para mí, esto no era nada fuera de lo común. Los representantes de Corporación Altavista siempre habían sido comprensivos y me habían asegurado que mi vestimenta no era un problema. Su flexibilidad me resultaba muy útil, ya que a menudo tenía que moverme entre la oficina y las obras. Era la fase final de la negociación. Podríamos firmar el contrato de inmediato si hoy quedaban satisfechos. Cuando llegué a su edificio, le informé a la recepcionista que estaba allí para una reunión. Fue entonces cuando la recepcionista me reveló un detalle inesperado. Lo siento, pero la persona responsable está de baja por enfermedad hoy. El director comercial, Eduardo Vargas, le sustituirá. Entiendo. Gracias por informarme. Una enfermedad repentina es algo común. Es comprensible que alguien tenga que faltar a una reunión importante. Mientras alguien me atendiera, no tenía quejas. Si el propio director comercial se hacía cargo, supuse que la reunión transcurriría sin problemas. Me dirigí a la sala de reuniones designada. Después de llamar, entré. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje elegante, ya estaba sentado. Mucho gusto. Soy Javier García, de Construcciones Valero. Gracias por su tiempo hoy. Sí, claro. Así que este era Eduardo, el director comercial, sustituyendo en la reunión. Aunque era la primera vez que nos veíamos, le saludé cortésmente, esperando una conversación productiva. Él solo respondió de forma seca, sin siquiera una sonrisa. Para empeorar las cosas, no dejaba de juguetear con su teléfono móvil. Incluso para un director, ese nivel de mala educación me pareció excesivo. Decidí no hacer ningún comentario al respecto. Después de todo, no estaba en posición de criticar a alguien en su cargo. Me dije a mí mismo que debía estar lidiando con algo urgente e intenté que no me afectara. Bueno,
si le parece, empecemos con la negociación. Eduardo no respondió, pero no podía dejar que eso me detuviera. Decidí retomar la negociación donde la habíamos dejado, hablando sobre el cronograma de la construcción. Comencé a explicar las decisiones internas que habíamos tomado con respecto al contenido que habíamos discutido durante la reunión anterior. Sin embargo, Eduardo seguía sin escuchar. Mantenía la vista fija en su teléfono, sin mostrar el más mínimo interés. De vez en cuando, abría mucho los ojos ante lo que estuviera leyendo o dejaba escapar un suspiro de fastidio. En un momento dado, una recepcionista le trajo una taza de café, pero él continuó con su teléfono, ignorándola por completo. Sin respuestas ni acuse de recibo por su parte, seguí adelante y expliqué toda la propuesta de principio a fin. Luego, le pedí su confirmación. ¿Le parece todo correcto hasta ahora? ¿Qué? Le pregunto si los términos de la propuesta son aceptables. Pero su expresión era de irritación. No había respondido en todo el tiempo que estuve explicando. ¿De verdad no había escuchado nada en absoluto? Inicialmente, me había sentido tranquilo al saber que alguien con el título de director comercial se encargaba de la reunión, pero no esperaba que esa confianza fuera traicionada de forma tan completa. Mantuve una sonrisa educada en mi rostro mientras hablaba. Bueno, si algo no ha quedado claro, estaré encantado de repasarlo de nuevo. Pero la respuesta de Eduardo fue fría y despectiva. Gracias por tu explicación. Ya puedes irte. ¿Cómo? He dicho que te vayas. Quedé atónito por su repentino despido, mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿A qué se refiere? ¿Por qué íbamos a molestarnos en negociar con una empresa mugrienta como la suya? Pero este acuerdo ha estado en proceso durante varios meses. Prácticamente solo faltaba firmar el contrato. Eduardo estalló en carcajadas. ¿Y qué? La única razón por la que las cosas llegaron tan lejos es porque el representante anterior era un inepto. Eso no es cierto. Oh, claro que lo es. Las constructoras están llenas de gente sin cerebro. Y aún así, pensabais que podíais llevar una negociación. Continuó burlándose de nosotros, sus insultos se acumulaban. Me quedé sin palabras mientras escuchaba una sarta de provocaciones impropias de alguien en su posición. Como mencioné antes, finalizar este acuerdo resultaría en importantes beneficios mutuos. Cállate. Eduardo levantó la voz de repente. Luego, para mi sorpresa, volcó su taza de café, derramando el contenido sobre el contrato. Una mancha oscura se extendió rápidamente por el documento. Oh, no. ¿De verdad creíste que una empresa de tercera como la tuya merecía nuestro tiempo? Eduardo se rió histéricamente mientras yo le miraba en silencio. Me quedé allí, con los ojos muy abiertos, sin poder decir una palabra. Nuestro representante calificó esta negociación como importante, pero nunca esperé que fuera con una empresa de construcción. Las constructoras están llenas de paletos sin educación, dijo. Claramente no entendía lo importante que era este trato. Era una negociación crucial para ambas partes. Por eso habíamos pasado meses preparándola cuidadosamente. Nuestra empresa contaba con este acuerdo, y sin embargo, Eduardo lo había arruinado en cuestión de momentos. Mientras permanecía sin palabras, él continuó hablando. Y encima, no esperaba que se presentara un empleado con un aspecto tan desaliñado. No mereces ni que te escuchen. Conoce tu lugar. Esto es Corporación Altavista. Era cierto, Corporación Altavista era una corporación importante. Operaban en diversas industrias y tenían ingresos anuales impresionantes, pero eso no les daba carta blanca para burlarse de sus socios comerciales. Y Eduardo pronto se arrepentiría de subestimarnos simplemente porque somos una empresa de construcción. Sentí que el corazón se me helaba. Qué lástima. En ese caso, el contrato de 600 millones de euros queda fuera de la mesa. No había manera de que pudiera firmar un acuerdo con una empresa que se comportaba así. Agradecí haber descubierto su verdadera naturaleza antes de firmar algo irreversible. Con eso en mente, hablé con determinación. Al oír mis palabras, el rostro de Eduardo palideció. Espera, ¿600 millones de euros? Sí, es correcto. El rostro de Eduardo se contrajo por la conmoción cuando escuchó la cantidad que mencioné.
Se apresuró a coger los documentos para verificarlo. Sin embargo, los papeles estaban empapados de café, lo que dificultaba encontrar lo que buscaba. Miró fijamente los documentos, buscando frenéticamente la cantidad. Después de aproximadamente un minuto de búsqueda, finalmente logró distinguir la cifra de 600 millones de euros. ¿Qué demonios es esto? ¿Me estás diciendo en serio que el contrato de una constructora vale 600 millones de euros? Es un gran proyecto de construcción de un rascacielos de apartamentos de lujo. Tiene sentido que involucre esa cantidad de dinero. Un proyecto de construcción de un rascacielos. No me informaron de eso. Su equipo debería haberle informado. Por supuesto, todo esto también está detallado en el contrato. Aunque el contrato ahora estaba arruinado por el café derramado, había estado trabajando con su anterior representante durante meses y era alguien en quien confiaba. Conociéndole, estaba seguro de que le había explicado a fondo el proyecto a Eduardo antes de pedirle que se hiciera cargo debido a su enfermedad. Pero parecía que Eduardo no había prestado atención. Era muy posible que hubiera estado distraído con su teléfono e ignorado todo. Este proyecto debería haber sido una empresa clave para Corporación Altavista. Imagino que ya han asegurado el terreno para ello. Si este contrato se cancela ahora, ¿puede siquiera imaginar las pérdidas que sufriría su empresa? Yo, es decir, aunque fuera un pésimo gerente, seguía siendo un director. Debía entender el impacto masivo que cancelar un contrato de 600 millones de euros tendría en las finanzas de la empresa. Presioné más mientras él balbuceaba. Usted es el director comercial, ¿no es así? ¿Cómo puede no estar al tanto de un acuerdo de tal envergadura dentro de su departamento? Bueno, no puedo estar al tanto de cada una de las negociaciones que manejan mis subalternos, protestó Eduardo como si fuera lo más razonable del mundo. Pero no lo era en absoluto. Claro, podría ser comprensible para acuerdos más pequeños, pero esta era una negociación que podría afectar a todo el balance final de la empresa. Si las cosas salían mal, las pérdidas resultantes serían incalculables. ¿Cómo podía un director no estar al tanto de un acuerdo tan importante? Lo más probable es que Eduardo fuera del tipo que siempre delegaba sus responsabilidades en sus subalternos y se lo tomaba con calma. No sería sorprendente si hubiera endosado el trato de Construcciones Valero a otra persona desde el principio. Maldita sea. Espera, no puedes cancelar unilateralmente este trato. Esto también debe ser importante para Construcciones Valero, ¿no es así? ¿Me equivoco? Sonaba triunfante, como si hubiera descubierto algo. Por supuesto, no estaba fanfarroneando cuando dije que anularía el contrato. Le expliqué la verdad con calma. Este asunto se me ha confiado a mí. Si determino que su empresa no es un socio adecuado, tengo la autoridad para cancelar el contrato. Además, hay muchas empresas interesadas en este trato. Podemos encontrar un nuevo socio incluso ahora. Eso no es justo. Solo demostraba lo valioso que era realmente este contrato. Los proyectos de desarrollo de terrenos y construcción de rascacielos generan ingresos masivos, lo que los hace muy atractivos para las grandes corporaciones. Por eso teníamos varias empresas compitiendo por este acuerdo en primer lugar. Habíamos elegido a Corporación Altavista por su escala y reputación. Así que, incluso si rompemos lazos con Corporación Altavista, no hay problema. Simplemente contactaremos y aseguraremos un nuevo socio. Maldita sea. ¿De verdad vas a hacernos esto? Eduardo gimió de frustración. Su arrogancia y el hecho de subestimarnos por ser una empresa de construcción le estaban costando caro. Parecía estar dándose cuenta de la gravedad de su error. Espera, ¿no hay nada que quieras? ¿Algo que pueda darte? Dinero, tratos especiales, lo que necesites, puedo conseguirlo. Es un beneficio para ambos, ¿verdad? Así que, renegociemos el contrato. Parecía que ahora intentaba sobornarme. Debía haberse dado cuenta de que no podía permitirse perder este contrato, pero no había manera de que yo me rebajara a tratos tan turbios. Estaba claro que estaba dispuesto a recurrir a cualquier cosa. Naturalmente, negué con la cabeza. No, no tengo intención de aceptar eso. No hay garantía de que su oferta sea legítima o justa. Maldita sea. Te estoy ofreciendo hacer lo que quieras. ¿De verdad crees que caería en eso?
Este trato ya está prácticamente cerrado, y no tengo ninguna razón para sabotearlo yo mismo. Viendo a Eduardo aferrarse obstinadamente, dejé escapar un suspiro. Bueno, con esto concluye nuestra reunión. No volveré a su empresa. Por favor, informe a la persona correspondiente. Adiós. Espera, aún no hemos terminado. Eduardo intentó detenerme, pero lo ignoré y salí de la sala de reuniones. Antes de que pudiera alcanzarme, abandoné el edificio. Después de eso, volví a mi oficina e informé de todo a Mateo, el presidente de Construcciones Valero. Lo siento, Mateo. El trato con Corporación Altavista se ha venido abajo. ¿Qué ha pasado? Mateo se sorprendió, pero escuchó mi explicación con calma. Creo que hice lo correcto. Aún así, era un hecho que meses de negociaciones se habían echado a perder. Tenía que asumir la responsabilidad por ello. Le pedí disculpas. Mis más sinceras disculpas, Mateo. No te preocupes, Javi. Si fue tu decisión, confío en ella. Continuar con esa negociación podría haber llevado a un resultado peor. Me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Parecía entender por qué decidí cancelar el contrato. Al ver su expresión amable, sentí una sensación de alivio. Aún así, no esperaba que Eduardo fuera un tirano de ese calibre. Sí, era la primera vez que me reunía con él y me ha dejado una gran impresión. Nunca he visto a Eduardo gestionar negociaciones antes, y poca gente habla de él, dijo Mateo, pensativo. Basado en la actitud de Eduardo durante la reunión, estaba claro que no era proactivo en su trabajo. ¿Crees que Eduardo no está muy comprometido con su trabajo? Podría ser. No puedo creer que no estuviera al tanto de los proyectos de rascacielos. No me sorprendería si ha estado endosando sus responsabilidades a sus subordinados y recogiendo los frutos. Mateo suspiró mientras especulaba sobre la verdadera naturaleza de Eduardo. Pensar que meses de cuidadosas negociaciones fueron destruidos en un instante por un director vago. La expresión de Mateo era amarga mientras hablaba. Dicho esto, respeto tu decisión. Al considerar el tiempo y el beneficio involucrados en la construcción, unos pocos meses no son nada. Lo que es más problemático es encontrar problemas después de que las cosas han avanzado demasiado. Gracias. Me alegro de haberte confiado esto. Tu ética de trabajo y tu juicio son impecables. Veo tu decisión como una valiente. Mateo entrecerró los ojos y me miró amablemente. Sus elogios me hicieron sentir un poco cohibido. Aunque se me había confiado liderar tales negociaciones, en realidad solo tenía el título de bachillerato. Crecí en un hogar monoparental. Mis notas eran excelentes, pero nuestra situación económica era difícil. Incluso con becas, asistir a la universidad no era una opción. Así que decidí entrar en el mundo laboral justo después del instituto. Así es como empecé a trabajar en una empresa de construcción. Los trabajos en subcontratas de construcción significaban largas horas y trabajo duro. Pero sin educación formal, lo único que podía hacer era desarrollar mis habilidades. Adquirí experiencia práctica en las obras, obtuve certificaciones y mejoré constantemente mis capacidades. Finalmente, fui contratado por Construcciones Valero. Como Construcciones Valero es una gran empresa, la mayoría de los empleados son licenciados universitarios. Yo destacaba como uno de los pocos que solo tenía el bachillerato. Sin embargo, mis compañeros me respetaban por mi alto nivel de experiencia. Mateo me había confiado un importante proyecto de rascacielos sin tener en cuenta mi historial académico. Esa confianza era el resultado de mi arduo trabajo. Me había esforzado desde que me gradué del instituto para adquirir habilidades y conocimientos que rivalizaban con los de cualquier licenciado universitario. Era un honor que mis esfuerzos fueran reconocidos de esta manera. Muchas gracias, Mateo. Si acaso, deberíamos ser nosotros los que te demos las gracias a ti. Tus contribuciones a esta empresa han sido incalculables. Confío en ti completamente. Por eso te elegí como líder para esta negociación. Mateo sonrió cálidamente. Al ver su sonrisa, me sentí un poco avergonzado de nuevo. Aunque el contrato se haya anulado, ¿puedo seguir contando contigo para que te encargues de las cosas a partir de ahora? Por supuesto. Haré todo lo que pueda. Eso está bien.
Cuento contigo. Entendido. Hay muchas empresas en las que el solo hecho de tener solo el bachillerato puede limitar tus oportunidades de éxito. Pero Mateo había reconocido las habilidades que tanto me había costado adquirir desde que me uní al mundo laboral. Me había confiado esta importante negociación. Podría haber terminado fácilmente estancado en una carrera definida por la etiqueta de graduado de instituto. Pensando en eso, supe que tenía que devolver esta confianza. No podía dejar que la cancelación del trato me detuviera. Después de eso, comencé a buscar una nueva empresa para colaborar en el proyecto del rascacielos. Construcciones Valero finalmente firmó un contrato con Comercial Ferrer. Cuando el representante de Comercial Ferrer se enteró de que el trato con Corporación Altavista había sido cancelado, se mostraron visiblemente sorprendidos. Sin embargo, ese hecho no generó desconfianza por parte de Comercial Ferrer. Construcciones Valero había construido una sólida base de confianza a lo largo de los años. De hecho, incluso consideraron una suerte que el trato con Corporación Altavista se hubiera frustrado. Y así, Construcciones Valero procedió con el proyecto del rascacielos en asociación con Comercial Ferrer. Fue un proceso minucioso, pero pasamos varios meses discutiendo cuidadosamente los términos, los métodos de construcción y las expectativas mutuas. A la hora de decidir la ubicación del rascacielos, la suerte volvió a sonreírnos. Corporación Altavista había puesto a la venta el terreno que habían asegurado para el proyecto. Probablemente no tuvieron más remedio que venderlo para compensar las pérdidas causadas por el trato cancelado. Comercial Ferrer compró el terreno. Gracias a eso, aseguramos una ubicación privilegiada para la construcción. El contrato se firmó sin problemas, y el plan de construcción a gran escala, que abarcaría casi 8 años, se puso oficialmente en marcha. Delegamos tareas a subcontratistas, hicimos pedidos de materiales de construcción y avanzamos con la construcción a toda velocidad. Como jefe de obra, era responsable de supervisar las operaciones en el lugar. La escala de este proyecto de rascacielos era emocionante. Llevaría tiempo, pero un día, esta área estaría llena de edificios imponentes. Ese solo pensamiento me hacía sentir un abrumador orgullo como alguien que trabaja en la construcción. Unos 6 meses después, el primer rascacielos comenzaba a tomar forma. Comercial Ferrer se encargaba de la venta de las viviendas. Gracias a la excelente ubicación, muchas de las unidades ya se habían vendido. Escuchar eso de los representantes me llenaba de orgullo. Mientras estaba de pie admirando el emergente rascacielos, alguien se acercó. Javier. Mateo. Mateo había venido a verme a la obra. Verle me hizo enderezarme un poco. Al mismo tiempo, me sentí tranquilo sabiendo que nos cuidaba. ¿Cómo va todo? Las cosas van sobre ruedas. Asociarnos con Comercial Ferrer fue definitivamente la decisión correcta. ¿Bien? Todo ese tiempo de planificación ha merecido la pena. Mateo sonrió mientras escuchaba mi informe. Su sonrisa era contagiosa, y no pude evitar sonreír también. Cuando decidí anular el contrato, me preocupó haber actuado precipitadamente, pero ahora estoy seguro de que tomé la decisión correcta. Siempre he confiado en tus decisiones, Javi. Gracias, Mateo. Sus palabras me hicieron sonrojar un poco, lo que hizo que Mateo se riera suavemente. Considerando cómo habrían ido las cosas si Eduardo hubiera manejado este proyecto, no hay garantía de que hubiera salido tan bien. Su honestidad sin rodeos me hizo reír con torpeza. Por supuesto, nunca lo diría en voz alta delante de Eduardo, pero no se equivocaba. Eduardo, sin entender nada del trabajo, apareciendo de repente en la obra, ladrando órdenes a diestro y siniestro. Podía imaginar fácilmente esa escena en mi mente. No hay nada más exasperante que ser sumido en el caos por un jefe que no conoce la obra, pero que aún así da órdenes. Cambiar de socio había sido, en efecto, la elección correcta. Pensar en eso me dio una sensación de alivio. Una noche, estaba de vuelta en la obra. Tenía una reunión programada con Mateo, así que acordamos vernos después de cenar. A medida que avanzaba la construcción, las cosas seguían cambiando, por lo que los jefes de obra tenían que adaptarse sobre la marcha. Por eso volví a la obra después de cenar algo rápido. Algunos podrían quejarse ante la idea de hacer horas extras, pero para este proyecto de rascacielos, encontraba la motivación para seguir adelante. Más que nada,
ver la dedicación de Mateo me hacía querer esforzarme aún más. Así que, volví a la obra. Pero al llegar, escuché un ruido inusual. ¿Qué? ¿Pasos? La jornada de trabajo había terminado hacía mucho tiempo. Todos deberían haberse ido a casa a descansar y prepararse para mañana. Con cautela, intenté localizar de dónde venía el sonido. Mientras caminaba, escudriñando el área, vi una figura sombría. La tenue iluminación dificultaba ver con claridad, pero allí estaba Eduardo. Reconocí al instante su rostro, grabado en mi memoria después de aquella humillante negociación. Eduardo. Estaba tan sorprendido que solté un grito de asombro. Rápidamente me tapé la boca, pero era demasiado tarde. Eduardo se había dado cuenta de que lo estaba observando en secreto. Me reconoció y abrió los ojos alarmado. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? La obra estaba completamente en silencio y debió suponer que no había nadie. Por eso se había colado. Ahora que lo habían pillado, no podía echarme atrás. Como jefe de obra, aunque fuera un director de otra empresa, tenía que mantener una postura firme. El que no debería estar aquí eres tú. Esta obra está prohibida para personal no autorizado. ¿Por qué estás en nuestra obra? Calle. Llámalo como quieras, pero ¿te das cuenta de que lo que estás haciendo es ilegal? Esto era claramente una intrusión, inaceptable tanto humana como legalmente. No conocía sus intenciones, pero era obvio que no eran buenas. ¿No me digas que planeaba sabotear la construcción? Cuando le increpé, Eduardo se quedó en silencio, como si hubiera dado en el clavo. Si tenía la intención de interferir, desbarataría el cronograma de construcción y los pedidos de material. Muchas empresas implicadas sufrirían como resultado y era un delito grave. Pero quizás molesto por ser confrontado, Eduardo comenzó a gritar. ¿Y qué si lo hacía? Es tu culpa que el contrato fuera a parar a otro y estamos en un gran problema por tu culpa. Eso es porque no entendiste los términos del acuerdo, ¿no es así? No lo explicaste correctamente. Es culpa tuya. Eduardo estaba decidido a echarme la culpa, pero el término rascacielos había surgido innumerables veces en mis explicaciones. Era absurdo que un director no estuviera al tanto de un proyecto de tal envergadura. No podía aceptar que me culparan por algo así. Por tu culpa, me degradaron y me dijeron que buscara un nuevo contrato. Tenía un trabajo muy fácil. Aparentemente, Eduardo había sido castigado por perder el proyecto del rascacielos debido a su negligencia. Dadas las pérdidas que causó, era lo natural. Su degradación probablemente fue un alivio para sus compañeros. Ser director era tan fácil. Solo hacía apuestas de caballos en mi móvil, y tú lo has arruinado. En ese momento, una pregunta que había tenido durante meses finalmente tuvo respuesta. Así que eso es lo que Eduardo había estado haciendo durante nuestra reunión, viendo carreras de caballos. Quedé estupefacto por lo ridículo que era. Cancelar el contrato con Corporación Altavista había sido, definitivamente, la decisión correcta. No creas que te saldrás con la tuya, gritó Eduardo. Justo cuando me preguntaba qué hacer, apareció una persona inesperada. ¿Qué está pasando aquí? El que interrumpió nuestra discusión fue Mateo. En el calor del momento, me había olvidado por completo de nuestra reunión programada. Javier, ¿quién es este? Es Eduardo Vargas, de Corporación Altavista. Es su antiguo director comercial. Ah, el que insultó a nuestra empresa durante las negociaciones, supongo. Eduardo no esperaba que Mateo apareciera y estaba visiblemente alterado. Tan pronto como llegó Mateo, sentí que la tensión en mi cuerpo se aliviaba. Con Mateo aquí, Eduardo no podría escapar. ¿Qué hace exactamente entrando ilegalmente en nuestra obra? Dijo Mateo con calma pero con firmeza. Bueno, esto es un caso claro de intrusión ilegal. Eduardo balbuceó, incapaz de formar una respuesta coherente. Podría haber sido valiente conmigo, pero no podía salirse con la suya con el presidente de otra empresa. Todo lo que pudo hacer fue tartamudear inútilmente. Entrar en una obra de noche e intentar un sabotaje es absolutamente inaceptable. ¿Qué haría si esto hubiera afectado nuestro progreso? No era mi intención. Tus acciones son indefendibles. Quizás pretendías robar documentos o equipos,
Pero eso no sucederá. Informaré de este incidente al presidente de tu empresa. Incluso en la penumbra, estaba claro que el rostro de Eduardo se había puesto pálido. Por favor, todo menos eso. ¿De verdad crees que estás en posición de exigir algo? Mateo fulminó con la mirada a Eduardo. Bajo su intensa mirada, Eduardo se encogió por completo. Puede que estés resentido por perder el trato, pero la razón por la que perdiste el proyecto del rascacielos frente a otra empresa es porque no lo entendiste, ¿verdad? El trato con Corporación Altavista estaba prácticamente cerrado. Es todo culpa tuya. Solo faltaba firmar el contrato para cerrar el trato, pero Eduardo fue quien lo arruinó por no escuchar e incluso derramar café sobre los documentos. Quizás no podía superarlo, pero sabotear la construcción por despecho no era más que un acto infantil de venganza. Por supuesto, no solo informaremos de esto a tu empresa. También presentaremos una denuncia contra ti por intrusión. Las cámaras de seguridad probablemente grabaron imágenes de tu entrada. ¿Una denuncia? ¿Quieren decir que vendrá la policía? Correcto. Esto es claramente un delito penal. Eduardo probablemente pensó que podría salirse con la suya porque actuó por impulso. Si se probaban sus acciones, sería arrestado y tendría antecedentes penales. Al darse cuenta de eso, Eduardo comenzó a entrar en pánico. Esto es ridículo. Nada de esto habría pasado si no le hubieras dado el trato a otra empresa. No voy a aceptar toda la culpa por esto. Pateó el suelo y protestó, pero ninguna rabieta inmadura podría excusar lo que había hecho. Mientras Eduardo luchaba desesperadamente, finalmente solté todo lo que había estado conteniendo. La construcción lleva mucho tiempo e involucra a innumerables personas. Es un proceso que se lleva a cabo meticulosamente para garantizar que todo funcione sin problemas. ¿Y a mí qué me cuentas? Eduardo pareció desconcertado cuando comencé a hablar con firmeza. Probablemente no esperaba que yo también hablara. Pero continué ignorando su reacción. Sin embargo, no solo no comprendiste nada de eso, sino que lo arruinaste todo actuando según tus propias suposiciones. ¿Tienes idea de a cuántas personas afectaron tus decisiones egoístas? Ante mi acusación, Eduardo se quedó en silencio. Quizás mis palabras finalmente le llegaron. No retiraremos la denuncia. Por favor, abandone este lugar inmediatamente. Maldita sea. ¿Te crees muy importante? Eduardo nos miró desafiante. Quizás la idea de enfrentar consecuencias legales le hizo no querer retroceder. Pero éramos dos. Incluso si intentaba resistirse, sabía que no podía ganar. Os arrepentiréis de esto. Con esa amenaza final, se marchó furioso. Al día siguiente, Mateo informó de la intrusión de Eduardo a Corporación Altavista. El presidente de Corporación Altavista emitió una disculpa formal. Su representante también se disculpó por los problemas causados por la ruptura del trato. Eduardo podía ser problemático, pero Corporación Altavista en sí misma era una empresa de buena reputación. Por eso los elegimos inicialmente como nuestro socio. Esperamos colaborar con ellos de nuevo de una manera diferente algún día. Mientras tanto, Eduardo fue arrestado por intrusión. Fue juzgado y condenado a 1 año de prisión. Además, fue severamente reprendido por el presidente de Altavista y despedido de la empresa. Incluso su esposa e hijos lo abandonaron, solicitando el divorcio y marchándose de casa. 1 año puede no parecer una sentencia larga, pero Eduardo probablemente nunca imaginó que sus acciones impulsivas lo llevarían a la cárcel. Después de cumplir su condena, tuvo que buscar un nuevo trabajo. Pero con antecedentes penales y una reputación de tirano, era poco probable que alguna empresa lo contratara. Después de 8 años de construcción, el proyecto del rascacielos que habíamos planeado finalmente se completó. El área de desarrollo estaba ahora llena de múltiples torres de gran altura. Mientras Mateo y yo estábamos de pie admirando la vista, hablamos. Por fin está terminado. Sí. Mateo y yo asentimos el uno al otro. El paisaje construido gracias a la colaboración de muchas empresas de construcción e inmobiliarias era realmente una vista magnífica. Cuando me uní por primera vez al mundo laboral con solo el bachillerato, nunca imaginé que se me confiaría un proyecto tan monumental. Se lo debía todo a Mateo. Muchas gracias. Es porque me contrataste que estoy aquí hoy.
Debería ser yo quien te dé las gracias. Contratarte fue una de las mejores decisiones que he tomado. Si Mateo no me hubiera contratado, podría seguir trabajando para una pequeña subcontrata. Por eso sabía que tenía que devolver su confianza mientras siguiera en esta empresa. Y así, me prometí a mí mismo seguir contribuyendo a Construcciones Valero, usando mis habilidades y conocimientos para dar lo mejor de mí.